El Senado de la República ratifica nombramientos de Rutilio Escandón como cónsul de México en Miami. La oposición cuestiona sus méritos para este cargo. Ken Salazar se reúne con Ricardo Monreal para despedirse. El coordinador de los legisladores morenistas adelanta que va a tener una relación institucional con el próximo embajador de los Estados Unidos. Y aquí en la capital del país, un padre y su hijo fueron asesinados con un arma blanca. Ocurrió en Iztapalapa. La agresión quedó grabada en video. Y le vamos a presentar el caso de Brenda, una joven que asistió vestida de novia a un funeral. Acá le vamos a tener las razones y la historia. Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas, los saluda Jaime Núñez. A nombre de mi compañera Selene Flores, vamos con toda la información y por supuesto las historias que han sido noticia a lo largo de los últimos minutos. Ya le informábamos que estos nombramientos, lo que ayer le dábamos cuenta que sucedió en el Senado de la República, ya fueron ratificados, lo que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores llegó al Senado. La ratificación de varios nombramientos del Servicio Exterior Mexicano. Hoy en el Senado de la República ocurrió algo importante. En comisiones, en el pleno de este instituto, legisladores de oposición cuestionaron los méritos y la gestión que tuvo como gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y que hoy es la propuesta para que llegue a Estados Unidos como cónsul en Miami. Plan de trabajo del ciudadano Rutilio Cruz Escandón con estos trabajos que se están realizando aquí en el Senado. Usted es una vergüenza. Usted es la prueba de que Morena premia la corrupción. Chiapas, como nunca antes, bajo su gobierno, quedó en manos del crimen organizado. Deja usted el Estado en la peor crisis que ha tenido Chiapas. La mayoría de los mexicanos no queremos que usted ocupe ese cargo, porque lo que queremos es que esté usted tras las rejas. Dar una disculpa a nuestro invitado especial, Rutilio Escandón, decirle que nos encontramos profundamente orgullosas y orgullosos de recibirlo el día de hoy y saber que estamos a unas horas de ratificarle en su encargo. Durante muchos años siempre ha sido el paso de las hermanas, los hermanos migrantes, que no salen por gusto, ni porque se van de vacaciones, no, salen por necesidad, por trabajo. Respeto, senadora, por favor. Porque son a veces expulsados de sus respectivos países. Senadora. Por eso... Permítame, por favor, cónsul, respeta porque está en el uso de la palabra, ¿sí? No faltes al respeto. Compañeros. Puras tonterías. Todos saben que lo que tú dices, compañeras nada es verdad. Y compañeros, está haciendo uso de la voz nuestro invitado, el ciudadano Rutilio Cruz Escandón. Su carácter de presidente, senador Murat, que pudiera hablar con la coordinación del PAN para ver si por medio de la coordinación del PAN la senadora desquiciada puede por lo menos mantener el mínimo respeto en una sesión. Ustedes son muchos, yo aquí solo soy una y la única voz que les preocupa es la mía. Bueno, pues así fue lo que sucedió con el nombramiento como cónsul general de Rutilio Escandón en Miami. Hoy la presidenta de la República pues justificó el nombramiento del exmandatario local. Rutilio Escandón, que va de cónsul a Miami. Rutilio, pues es, además de ser un compañero que viene con nosotros del movimiento de toda la vida, tiene la capacidad, si es que se dan circunstancias especiales, pues de apoyar a todos nuestros hermanos y hermanas allá en Miami. Entonces, puede como un acuerdo. En temas que tienen que ver con la elección del Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió al Instituto Nacional Electoral que explique
¿En qué se van a utilizar los recursos de la elección judicial extraordinaria? Recordará usted que el día de ayer el instituto y sus consejeros dieron conferencia de prensa luego de conocer el importante recorte en sus finanzas. Así que hoy la pregunta viene directamente desde la Presidencia de la República. Yo creo que sería muy bueno que el INE dijera en qué va a gastar, porque ellos originalmente pidieron más presupuesto que en el 2024. Eso significó pues todas las casillas, significó financiamiento a partidos políticos, financiamiento a candidatos y candidatas, es decir, muchas cosas que no va a haber en la elección a personas del Poder Judicial. No va a haber financiamiento a campañas y en este caso, pues la pregunta es, ¿en qué se va a gastar? 7,000 millones de pesos es muchísimo más de lo que recibe más de la mitad de los estados. Bueno, luego del recorte de 13,476 millones de pesos que sufrió el instituto en este presupuesto federal del próximo año, del ejercicio 2025, año en el que va a tener lugar la elección de jueces, ministros y magistrados. Hoy, en sesión extraordinaria, los consejeros del INE advirtieron de los riesgos para este proceso electoral. Reformas constitucionales y legal en materia de elección del Poder Judicial no previeron de manera expresa el derecho de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero para votar en esta elección. Creo que es un hecho que estas elecciones extremadamente complejas y para las cuales disponemos de muy poco tiempo y mucho menos dinero, sí nos pone en problemas materiales y técnicos para implementar muchas cosas que en condiciones normales estaríamos realizando, y además quizás sin discusión, pero sí con mucho ahínco y con mucha minuciosidad. Parece que pues es una lucha histórica que ha dado la comunidad migrante. No veo razones de peso para excluirles. Sé que la tarea no es menor, que tenemos poco tiempo. Creo que debemos de ser muy claros. La LEGIPE garantiza 3 modalidades de voto, que sí considero que por los tiempos, precisamente porque no se da el tiempo suficiente para que se pueda desempeñar este proceso electoral y porque no hay recursos económicos, pues no podríamos tener las 3 modalidades. Entonces es cómo garantizamos el derecho a partir de unas posibilidades que resulten adecuadas. El principal problema pues es el económico. Estamos haciendo realmente esta elección extraordinaria a contracorriente. Una de las cuestiones a las que nos tenemos que enfrentar es el tiempo tan acotado que tenemos para realizar esta elección. Que si hubiéramos tenido el tiempo que nos dio el legislador, el constituyente, la verdad es que ya era poco tiempo. Tuvimos prácticamente 2 meses de retraso en los trabajos y eso imposibilita que hagamos este tipo de ejercicios, por ejemplo, para mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero. Creo que a eso se suma, por supuesto, la cuestión presupuestal. Y durante el transcurso de la semana le dimos cuenta de esta polémica, de la polémica boda del ahora exfuncionario de la Semarnat, Martín Borrego. Este evento, recordará usted que ocurrió en el Museo Nacional de Arte en octubre y a la que incluso asistió la titular de la dependencia cuando era la canciller, cuando era la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum defendió a Alicia Bárcena, incluso dijo que seguirá en el gabinete. Yo estoy muy orgullosa y muy contenta de que Alicia sea parte de nuestro equipo y lo digo por estas críticas que se levantaron en las redes sociales. Es una mexicana ejemplar. Entonces, ella es parte del equipo, va a seguir siendo parte del equipo y no es justa pues esta crítica y ahí pues los otros temas ya ella lo resolvió. Bueno, la titular de la ahora Semarnat, ex canciller de la República, ya también dio una declaración sobre lo ocurrido. Este es el hecho que considero grave.
y por ello mi decisión inmediata fue solicitarle la renuncia a Martín Borrego por abuso de autoridad y porque quebrantó mi confianza al utilizar su posición para obtener un beneficio personal y disfrazarlo de evento diplomático. Todos fuimos con otra idea. Y en temas que tienen que ver con la relación trilateral México, Estados Unidos y Canadá, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, celebró que la oposición se haya unido a la defensa de México ante las amenazas de Donald Trump. Pero hay temas en donde todos coincidimos en que hay que defender, por ejemplo, el tratado comercial con Estados Unidos, o la gran mayoría. Ahora pues hay acuerdo también en hacer un frente común frente a esta posibilidad que yo ya la veo más remota de que se puedan imponer aranceles o tarifas, como se llama en Estados Unidos, a México por el tema de la migración o por el tema del tráfico de fentanilo. Mira, a 3 semanas de dejar el cargo como embajador de Estados Unidos, Ken Salazar se reunió con el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. El embajador saliente reveló que Mark Johnson será el encargado de despacho a partir del próximo mes de enero. Durante esta reunión, Monreal elogió la gestión de Salazar y señaló que siempre fue un buen interlocutor en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Aseguró el legislador que también mantendrá una relación institucional con el próximo embajador. Aquí parte de lo que se dijo. Me alegro que en este día puedo reportar que somos los socios número 1 en la historia del mundo en temas comerciales, eso gracias al TEMEC. Segundo, en el reto de la migración, que hemos avanzado con soluciones que requieren la cooperación de México y Estados Unidos y de otros países en el hemisferio del oeste. Tercero, en la seguridad, que es un reto difícil, vamos avanzando, sabemos que se tiene que hacer muchísimo más trabajo ahí. La migración es otro de los temas que Donald Trump ha puesto sobre la mesa luego de su victoria sobre ese tema y luego de reunirse con Tom Homan, el zar de la frontera, designado por Trump. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha prometido deportar, escúchelo bien, a millones de migrantes indocumentados que estén en esta ciudad de la Unión Americana. Adams dejó claro que ambos estaban de acuerdo en perseguir a inmigrantes que están cometiendo crímenes o bien delitos, que la ciudad cooperará con el fin de deportarlos. Además, recordemos que Eric Adams es miembro del Partido Demócrata. Y es cuando las cosas pues se señalan o se te preguntan, un republicano y un demócrata con una visión muy similar en temas que tienen que ver con la migración. Y siguiendo en estos temas, un mexicano fue deportado de los Estados Unidos y su pareja, quien era ciudadana de este país, también lo siguió. Hoy reniega de la política migratoria de su país. Gardenia Mendoza, que nos cuenta más de este tema y está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Gardenia? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. El gusto también es mío. ¿De qué es o qué es lo que estamos viendo en esta historia? Vamos a ver una historia, es un autogol, porque, y lo vamos a ver, es una estadounidense que por situaciones de adicciones de su mamá cayó en un sistema que se llama foster care, que es el cuidado de los niños que no tienen unos padres responsables para cuidarlos. Entonces estos niños son dados a familias que reciben un dinero, pero muchas veces los niños no se sienten a gusto, no se sienten acogidos con cariño, sino que es una especie de negocio de las familias para cuidarlos. Exactamente. Les dan un cuarto y ya. Entonces ella salía huyendo de su espacio donde estaba adolescente y se iba a los campos de naranja, se enamoró de la cultura mexicana. Ah, que hay un taco, ven mija, mira güerita, aquí échate un taquito, una tostadita. Le gustó el concepto y después se enamoró de un mexicano. Esto es en Florida. Estaban en su casa, llega la policía, lo detiene afuera de su casa, aunque no había orden de aprehensión, supuestamente buscando a una familia, a otra familia, y se lo lleva. Y pues, ¿qué hace ella? Enamorada de un hombre con el que llevaba 10 años, con el que había tenido 2 hijos, y del concepto de familia, de acogida, y no como desorden que hay cuando hay una familia separada, como le había ocurrido a ella. Entonces, pues vino a México, a Chimalhuacán. Y vamos a ver vamos a escuchar, tenemos un audio de ella, donde nos dijo lo que pensó en el momento en que se fue de Estados Unidos. Escuchemos.
A mí, yo nada más, yo sufrí mucho en mi país, en los Estados Unidos, de chiquita. Entonces, como para mí haría como, chinga su madre, ya no voy a regresar ahí a mi país, yo estoy bien aquí en México. Y así, hasta este mismo día ya no volví a regresar, ya sigo aquí en México. Estoy bien. A ver, Gardenia, ¿el amor pudo más que su arraigo y su cultura y todo lo que tenía? Pues, ¿eso podría ser un poco el resumen? El resumen y también lo que ella ve de positivo en la cultura mexicana, ¿no? Esta cercanía, o sea, el esposo con el que lleva 10 años, ojo, ahorita lleva 20. Ajá. Y tiene 10 años aquí, quiso contar su historia, porque dice, México también tiene muchas cosas que vale la pena vivir. Ella ya se quedó aquí, piensa seguir viviendo aquí hasta que el tiempo le dé. Su hijo tiene la inquietud, pero está a gusto con las cuñadas, con las fiestas de 15 años, con las bodas. Ella ha hecho del país pues su hogar, un hogar en el que está feliz, en el que le ve cosas positivas como esta familia, y tiene críticas fuertes a su propio país. También tenemos otro audio donde ella dice lo que piensa de su país. A mí mucha gente piensa que Estados Unidos es el país de libertad y de oportunidades y que todo eso, ¿no? Pero para mí no. Yo vi muchas cosas allá en mi país y yo veo que el gobierno te quiere controlar, sino con pastillas, con reglas y leyes que son de... Hay unas leyes allá que no tienen ni una justificación para tenerlos. El ejemplo de Jessica es un ejemplo poco común, Gardenia. De que se vengan... Personas que se vengan, que decidan dejar su vida en Estados Unidos y que lleguen, por ejemplo, este ejemplo de Miami a Chimalhuacán, que el calor de una familia las atraiga más de todo lo que existe, o que dejen sus propios arraigos y sus propios cariños. Jaime, lamentablemente no hay cifras de esto. O sea, lo que tenemos es que cada vez hay más latinos que se casan, principalmente los matrimonios se dan entre blancos y latinos. Ok. Y cada vez son más, ya se está hablando de alrededor de 11 millones de interétnicos, principalmente. Sí, de etnias, sí, claro. Exacto. Pero no sabemos, hay casos que prefieren que los hijos se queden allá con otras familias, otros que también... Personalmente yo conozco varios casos, pero no hay una estadística que te lo dimensione, ¿no? De cuántos son los que retornan y que pueden trabajar ahora a larga distancia. Hay familias que trabajan a larga distancia, aunque, o sea, que están en México, pero reciben salarios de allá en dólares y que de alguna manera les conviene. Y lo hacen, está siendo cada vez más frecuente después de la pandemia. Vaya situación, vaya historia. Gardenia, ¿dónde podemos detenernos? Porque es una historia muy amplia, con muchas vertientes y también aristas que vale mucho detenernos en ellas. Sí, bueno, vale la pena destacar que ella cuando venía, ella se vino manejando, vendió todo lo que tenían allá, ya tenían un departamento, muebles. Ella, pues no sé, de una familia pudiente, de una familia pues fraccionada por el tema de adicciones y por varias situaciones de familiares, y cuando iba a cruzar la frontera, ella iba con medicamentos, todos los que terminan en PAM, y que son para depresiones, para ansiedad, que Estados Unidos hizo una gran cultura en torno de esto, y ella le dio miedo cruzar con eso, los dejó, y luego se dio cuenta aquí en México que no los necesitaba, y que en su país estaba como dentro de una cultura que les genera también este tipo de adicciones y que ha sido muy criticada, ¿no? Y que sus hijos de alguna manera ella se sienta muy tranquila que no hay esa cultura allá. Y con un nuevo núcleo familiar aquí en el país. Exactamente, el año pasado fueron los 15 años de su hijo, y le hicieron una gran fiesta. Qué interesante. Y como una quinceañera, pero en un chico. Mira, qué bien. Gardenia, ¿dónde leemos toda la historia? Está ya en todas las plataformas y la tenemos en milenio.com, en el diario que se publicó hoy, y pues ahí la pueden consultar en cualquier momento, vale la pena. Gardenia Mendoza, colaboradora de esta casa, gracias, y bueno, pues a seguir a la casa de estas y otras historias más. Un gusto, Jaime. Que estés muy bien, Gardenia. Buenas noches. Muy buenas noches. Y mire, en medio de las posturas políticas que exigen sacar a México del TEMEC, particularmente del primer ministro de Ontario, Doug Ford, y del líder opositor canadiense Pierre Poilievre, empresarios de ese país han dicho que esto sería contraproducente. Y también desde aquí se ha dicho. Mi compañero Antonio Sánchez tiene una lectura mucho más clara de esta situación. Antonio, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches.
Muchas gracias, Jaime. Buenas noches. Efectivamente, las posturas políticas han sido y se han mantenido radicales para querer excluir a México del TEMEC. Sin embargo, especialistas, tanto de líderes del sector privado, empresarios como analistas en general, mantienen su postura de que más bien deberíamos de cuidar al TEMEC en lugar de tratar de desbaratarlo. Justin Trudeau se comprometió con Donald Trump en su reunión de Mar-a-Lago a invertir $1,000 millones en tecnología, en equipo, en más personal, para cuidar la frontera, tanto para evitar el paso de migración ilegal como de fentanilo hacia Estados Unidos. Entonces, Trudeau ya está cumpliendo con Donald Trump, y entonces los políticos vuelven a la carga en el tema político porque, pues, obviamente quieren mantener una posición de liderazgo frente a Donald Trump y decir, sí estamos haciendo cosas por Estados Unidos. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, Martha Leardy, que es directora ejecutiva del Cross Border Institute de la Universidad de Windsor de Ontario, dijo que esas posturas políticas responden a una profunda dependencia de Canadá en su relación comercial con Estados Unidos, pero deben de enfocarse a cuidar el TEMEC porque es un instrumento de gran desarrollo económico de América del Norte, Jaime. Por ejemplo, la provincia de Ontario es el corazón de la industria automotriz en Canadá y está altamente integrada con Estados Unidos y con México. Tan solo en el 2023 se logró un intercambio comercial de $350 mil millones de intercambio comercial en materia de la industria automotriz tan solo, y hay industrias de autopartes de canadienses instaladas en México como mexicanas instaladas en Canadá. Entonces es bien importante la integración y no se puede desbaratar de un día para otro. Por otro lado, Goldie Hyder, que es presidente del Consejo Empresarial de Canadá, algo así como el Consejo Coordinador Empresarial de México, dijo que el TEMEC ha beneficiado significativamente a los canadienses y a la economía canadiense en su conjunto, y es clara la necesidad de fortalecerlo frente al avasallamiento de los chinos. Es una realidad, Jaime, permíteme decirlo así, que como lo dice Doug Ford, México sí se ha convertido en un patio trasero de productos chinos que ingresan a México, se les cambia el etiquetado y vuelven a ingresar al mercado de Estados Unidos y de Canadá a través de la frontera de México como parte del TEMEC. Entonces sí hay un aprovechamiento que tal vez México no ha alcanzado a controlar, y que sí es una cosa que le está molestando mucho a los canadienses. Sin embargo, para todos los analistas como Larry Leduc, que es un experto en ciencias políticas de la Universidad de Toronto, es probable que Trump aplique los aranceles del 25% al menos por un tiempo, y van a poner a prueba la relación de los tres países generando tensiones innecesarias, pero es al estilo de Trump. Entonces es probable que Trump utilice la amenaza de los aranceles sobre los productos canadienses y mexicanos como palanca para impulsar concesiones en cuotas de lácteos o madera blanda, por ejemplo, para que se alineen a la agenda política de Donald Trump y obviamente a su beneficio económico de Estados Unidos. Sin embargo, pues hay que cuidar el TEMEC en medio de la discusión y la revisión que viene para 2025, tratando de conservarlo para 2036 como está previsto en la revisión del 2026, mi estimado Jaime, a tus órdenes. Pues Antonio, vamos a ver qué es lo que ocurre. Sin duda, los eslabones comerciales y cada uno de los productos. Y la verdad es muy difícil pensar que un país se puede salir sin que se afecte uno de los bloques económicos más fuertes que tiene en este momento este planeta, que es México, Estados Unidos y Canadá, las cadenas de suministro, todo lo que está en una de las industrias que siempre nos ponen como ejemplo, la automotriz. Pero como esta hay varias, muchas, Antonio, que depende cada uno de su granito o su gran aportación dentro de sus cadenas de producción. Por eso se hace mucho más difícil saber que a través de una rabieta pueden sacar a un país por una decisión. Pero ya veremos, estamos en nuevos tiempos, estamos en una, pues, sin duda, manera de nacionalismo exacerbado que ha venido creciendo a lo largo de los últimos años. Ya veremos qué es lo que se decide en este sentido. Antonio, en tanto, te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estos minutos. Gracias, igualmente, Jaime. Gracias al auditorio. Que estés muy bien. Es Antonio Sánchez, nuestro experto en estos temas que tienen que ver con la relación trilateral. Él se encuentra ya en Canadá. Vamos con información de violencia. Anoche en la Ciudad de México, un padre y su hijo menor de edad fueron asesinados con un arma blanca. Ocurrió en la alcaldía de Iztapalapa y todo quedó grabado en este video que vemos ahí en pantalla de nuestro compañero Carlos Jiménez. De acuerdo con estos primeros reportes, la víctima manejaba una unidad del transporte público y su hijo le ayudaba a cobrar el pasaje. Ayer estaban circulando por la colonia Juan Escutia cuando un hombre, dicen intoxicado, le rompió uno de los cristales de la combi. Se bajaron, reclamaron
y ahí fueron agredidos con un arma punzocortante. La agresión quedó grabada en este video. En las imágenes que fueron difundidas por Carlos Jiménez, se logra observar cómo padre e hijo tratan de defenderse de estos sujetos, pero lamentablemente ambos fallecieron en el lugar. El hijo de 15 años, el padre de 45. La policía capitalina logró detener a uno de los atacantes que ya se encuentra rindiendo todo ante el Ministerio Público. Veremos qué destino tiene esta investigación. Y esta tarde fue sepultado Dylan, este menor de 4 años que murió como consecuencia de los golpes que le dio su padrastro el pasado martes en Chimalhuacán. El menor fue velado desde ayer en la casa de su abuela en Iztapalapa. Hoy, entre globos, porras y juguetes, amigos y familiares le dieron el último adiós en el Panteón de San Sebastián, Chimalpa. Bueno, ya le comentábamos desde el inicio de este espacio informativo de esta historia, la relación de Brenda e Inés de Jesús, que tuvo un final trágico. A días de la boda, él murió y la historia de esta pareja indignó a la comunidad. Exigen hoy justicia por el joven. Ana Laura Vázquez nos cuenta lo que ocurrió. Brenda e Inés de Jesús, una pareja con una historia de amor tan intensa como desgarradora, con un trágico final. Esto es un ejemplo del amor verdadero que puede haber entre unas personas, de la ilusión que hay ante un proyecto. En este caso, pues era un matrimonio. Esta pareja se iba a casar por la iglesia este sábado 14 de diciembre, pero un fatal accidente truncó sus planes cuando apenas faltaba una semana. La noche del pasado 6 de diciembre, Inés de Jesús fue embestido por una unidad de transporte público de la línea Flecha Azul. Las lesiones fueron tan graves que perdió la vida instantáneamente, y su camino hacia el altar se convirtió en una despedida eterna. El pasado 9 de diciembre, la escena de una mujer vestida de novia en el altar de la iglesia y frente a un ataúd estremeció a toda una comunidad. Era Brenda, que decidió despedir a su prometido con el vestido de boda y así lo acompañó hasta el Camposanto, juntos hasta que la muerte los separó. Su decisión generó críticas, pero según sus familiares, a ella solo le importó rendir un homenaje a quien fue su pareja en unión libre durante 10 años y, tras ese tiempo, le pidió formalizar su matrimonio ante Dios. Más que buscar fama, como muchos medios dicen, que no tienen algún sustento y quizás tendrán un corazón muy frío, esto para mí es un gesto de amor. Estamos destruidos por los medios, por la sociedad, por la amargura, la violencia, y que esto sea un testimonio de amor, pero también de fe. Brenda también decidió velar a su pareja en una ceremonia privada en el domicilio que ambos habitaban. Acompañados de sus seres queridos, ella le entregó el anillo de matrimonio y así formalizaron una unión que ni siquiera la muerte pudo romper. La Iglesia Católica también se había preparado. Sin embargo, todos los preparativos pasaron de la emoción de una boda al dolor de luto y un funeral. Este mes era su boda por la iglesia. Lo que pasó, quitaron todo lo que iba a ser la boda. ¿A qué hora iba a ser la boda? Ya no lo tenemos. Al momento que él falleció, pues llegaron acá, quitaron todo la publicata, que se llama publicata, donde está él, con sus fotos de él y de que iba a ser su futura esposa. Inés de Jesús fue sepultado también vestido de novio, tal como Brenda había soñado verlo en el altar. Esta historia, escrita en Acuitlapilco, Tlaxcala, enlutó e indignó a toda la comunidad, que en su momento exigió justicia por la muerte del joven, que era comerciante. Muy carismático, amable, tenía todo, pues tenía toda una vida por delante, pero solamente Dios sabe el motivo, ¿no? Pues de su fallecimiento, porque la realidad era muy amigo, con la amistad que tenía él, mucha gente vino a darle el último adiós a este joven. Desde Tlaxcala para Milenio Noticias, Ana Laura Vázquez.
Hay información en proceso, información de última hora. La Fiscalía del Estado de México ha dado a conocer que esta tarde, a partir de las 6, en una acción simultánea en 27 municipios mexiquenses, ha dado inicio a la operación Atarraya. Esta está siendo partícipe también diversas autoridades federales. En esta acción se tiene como objetivo intervenir establecimientos utilizados por grupos delictivos para el fomento, consumo o bien trasiego de sustancias ilícitas, así como para actividades relacionadas con la comisión de otros hechos delictivos, tales como la trata de personas o la extorsión. Es información que en este momento está ocurriendo. Hay varias instituciones del Estado mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, también la propia Fiscalía del Estado de México, SEMAR, SEDENA, atendiendo esta situación. Información de última hora. Y también en el Estado de México, vecinos de Tultitlán han protestado luego de que le cambiaron el nombre a su colonia. Vea esta historia. Ahora la colonia se llama la Cuarta Transformación. Hay calles que tienen el nombre de políticas públicas o bien señalamientos o dichos que el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador utilizó en algún momento. ¿No lo cree? Véalo. La historia la tiene Fernando Cruz. Las colonias Fimesa y El Paraje en Tultitlán, Estado de México, ahora tienen nuevo nombre y nuevas calles. Los nuevos como tal, ahorita está la de Me Canso Ganso, La Escuela es Nuestra, Pensión para Adulto Mayor, Canasta Básica, Revolución de las Conciencias, algo del suburbano de Tulum, hay el Tren Maya, hasta otra que se llama Acúsalo con tu mamá, Salario Mínimo, Mujeres Trabajadoras, ¿cuál es otra? Tantas del Bienestar, Buen Puesca, algo de Jóvenes Construyendo el Futuro, todas esas calles. ¿Y antes qué nombres tenían? Unas tenían Pino, Copal, Geranio, Bungambilia, Clavel, Rosal, Dalias. ¿Cuál es la otra? ¿La de usted? La de ella es Geranio. Piña, Durazno. Estos habitantes han iniciado una lucha con el gobierno municipal, y es que desde hace meses el gobierno ha acabado con la tranquilidad de decenas de familias por la disputa de cientos de predios. Con maquinaria pesada y con el uso de la fuerza pública, han derrumbado viviendas y construcciones, y se las ha adjudicado bajo el argumento que son predios irregulares. Durante un recorrido por las calles de esta colonia, se aprecian decenas de edificaciones derrumbadas y predios enmayados, y lonas con la leyenda propiedad del ayuntamiento. Los dueños aseguran que los terrenos fueron adquiridos legalmente y cuentan con la documentación que lo comprueba, y que de manera arbitraria el gobierno municipal pretende adjudicárselos. Bueno, aquí primero vinieron y enmayaron el predio y después vinieron y demolieron. Como ven, todo el daño que tengo, hasta adentro se metieron con la máquina y tiraron unos arquitos que tengo ahí adentro. Entonces, no sé qué es lo que esté pasando, pero eso fue lo que me hicieron. Ahora sí mi patrimonio, vea cómo quedó. Este conflicto ha llegado hasta los tribunales. Estamos llevando ya lo legal, que es el amparo colectivo, tanto de Fimesa 2 como Fimesa 3, para poder hacer el retiro mediante una suspensión que emita un juzgado federal y que les ordene al mismo ayuntamiento el retiro de las nomenclaturas de las calles. A pesar de los amparos y las denuncias, hace unos días, el ayuntamiento colocó nuevas nomenclaturas con nombres de una nueva colonia, nuevas calles y hasta un nuevo código postal, sorprendiendo a quienes habitan ahí desde hace 35 años. Yo soy de Fimesa 2, yo estoy aquí apoyando a mi colonia porque yo no estoy de acuerdo que hayan cambiado el nombre de mi colonia cuando ya lleva muchos años y independientemente de eso no nos tomaron ninguna opinión. Los afectados aseguran que el cambio fue ilegal y deja un serio problema, pues ya no saben qué va a pasar con sus documentos oficiales. Además, aseguran los nuevos nombres han provocado burlas y bullying. Exactamente, ¿se imagina? Tan solo ayer mi hijo, que salió de la secundaria, es un niño de 14 años, me dice que sus compañeritos le dicen que si, dice, oye Aquiles, mi hijo se llama Aquiles, y les dice, oye Aquiles, dice que tú ya eres de la cuarta T, dice, de la cabecita de algodón,
pues mi hijo pues se molestó. Dice, no, porque mi calle es Colonia El Paraje, Fimesa 2. Telediario, Fernando Cruz, Estado de México. Cambiemos de tema. En entrevista tras la Asamblea Nacional del IMSS, el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, se lanzó contra el padre Alejandro Solalinde. Lo llamó el pollero de Dios. Pues dijo que promueve las caravanas de migrantes y que es lamentable el trato que se les da. Para hablar más de este tema, saludo en la línea al padre Solalinde. Padre, qué gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches. Gracias. Bien, Jaime, buenas noches. Un saludo respetuoso y cariñoso a toda la audiencia. ¿Cómo recibe este señalamiento del titular del Instituto Nacional de Migración? Pues en primer lugar, muy triste, muy doloroso. Me apena mucho por él. Más que pensar en mí, yo me pongo en su lugar y digo, yo no podía estar en su lugar en paz, porque es terrible lo que le ha pasado a él. Él sabe que al contrario, yo nunca he recibido un solo centavo por los migrantes, no creo en el lucro de los migrantes, al contrario, lo poco que me manda mi familia o de la pensión de 70 y más, pues acaba siempre en el albergue. Eso no me preocupa, pueden ver mis cuentas, no tengo nada, pero de veras nada, ojalá que alguien se animara a revisarlas y vean que no tengo nada más que lo que me llega, lo gasto y queda igual. Pero lo que me preocupa es lo que dice también de las caravanas. Yo he denunciado exactamente lo de las caravanas y en marzo de 2019 rompí definitivamente con los que habían sido compañeros sinceros de servicio a los migrantes, como Irineo Mojica. Yo rompí con Pueblos Sin Fronteras en marzo de 2019 y no he dejado de denunciar que estas caravanas están al servicio de Estados Unidos y que las paga George Soros, y que Pueblos Sin Fronteras exactamente trabaja para Estados Unidos, para George Soros. Y entonces he denunciado eso. El objetivo de las caravanas no es otro, sino el de desestabilizar a México, ¿verdad? Hacerle un daño a México, porque por un lado George Soros financia las caravanas y por otro lado Donald Trump criminaliza al gobierno de México porque no las detiene. Entonces es una pinza perversa la que tiene Estados Unidos. Y yo no puedo estar a favor de las caravanas, al contrario. Sí. ¿A qué atribuye el señalamiento del titular del Instituto Nacional de Migración, padre? No sé, porque me tiene sorprendido. Yo pienso que tal vez él tenía guardado pues un como resentimiento, porque finalmente él estaba un poquito, como le dijera, el presidente, él quiso hacer el cambio, pero él no se prestó. Yo muchas veces le dije a él, Paco, porque así le decía, les hablábamos de tú, Paco, haz cambios. ¿Usted tuvo una relación cercana al titular de Migración? Él decía que no iba a hacer cambios. Entonces yo le decía, renuncia entonces. No, tampoco voy a renunciar. Y le dije, ¿por qué? Porque según él le estaba haciendo un servicio al presidente. Le dije, no, pero así no le hace ningún servicio, al contrario, así lo vas a comprometer, y así fue. Entiendo. Todavía el 15 de marzo del año pasado, en que hablé con el presidente y le hice ver que tenía que hacer una reforma del Instituto Nacional de Migración, le hablé al comisionado, a Francisco Garduño, y él no quiso reunirse conmigo. Él me dijo textual, no, ese asunto yo lo arreglo directamente con el presidente. Y al día siguiente, el jueves 18, pues fue con el presidente. Yo estuve esperándolo en la oficina de Homero, y nunca pudimos hablar. 11 días después viene la desgracia de Ciudad Juárez. Y desde ahí, ¿usted desde cuándo ya no tenía contacto con el director del Instituto Nacional de Migración, padre? Con el comisionado. ¿Con el comisionado? Pues, prácticamente casi lo que va del año. Okay. Yo rompí con él y con algunos de Migración ya ni me contestaban a mí. Sus directores, por ejemplo, ya no me contestaban. O sea, todo lo que decía era para defender a los migrantes. El año pasado tuvimos mucha afluencia de migrantes, y entonces si él puede, ¿verdad? Hay personas que me dicen, tengo materia para demandarlo, pero imagínense la desgracia que tiene él ahora.
haber destruido su carrera, haber sido ocasión responsable, porque es responsable de 40 muertes de migrantes, de inocentes que no tenían por qué haber muerto en una cárcel y haber sido tratados como delincuentes. Y también 27 personas, 27 migrantes que quedaron quemados, lisiados para toda su vida, porque hablamos de quemaduras graves. ¿Sí? Entonces, imagínense la situación que debe tener él. Por eso me sorprendió tanto, porque a mí nunca me dijo nada, nunca me dijo lo que pensaba. Ahora que él sale, dice esto, y es muy triste por él. Por mí me tiene sin cuidado, porque yo realmente nunca he lucrado con los migrantes, soy una persona transparente, que estoy dispuesto, cualquier periodista, cualquier investigador, a Gobernación misma, que investigue, ¿verdad? Todas las cuentas del albergue y todo son transparentes. Entiendo. Nunca hemos lucrado con los migrantes, jamás lo haremos. Vaya declaraciones, sí es muy llamativo lo que señaló el comisionado y bueno, pues aquí está la respuesta. Padre, le agradecemos estos minutos y estaremos atentos a lo que ocurra en un futuro. Cuídese mucho, Padre. Sí. Gracias. Con mucho gusto, Jaime, gracias. Hasta pronto, muy buenas noches. Momento de la pausa, ya viene también información internacional, Siria y mucho más. ¿Qué sigue en Siria? ¿Qué es lo que está pasando? Prácticamente la caída del régimen de Bashar al-Assad ya cumplió una semana. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta zona? Es un misterio completamente. Horacio Besson, editor de Fronteras, aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Horacio? Muy bien, ¿tú? ¿Qué tal? Bien, todo bien, pues atento de lo que está ocurriendo ahí en Medio Oriente. Sí, momento de incertidumbre y también de definiciones. Ver qué va a pasar es como un juego de ajedrez en donde las piezas se están moviendo. Finalmente, pues cayó el régimen de Bashar al-Assad y después de más de 50 años, tomando en cuenta el de su padre, que en el 70-71 Hafez estuvo ahí a través de un golpe de Estado, lo hereda en el 2000 y pues como vemos ahorita ya cayó en cuestión de relámpago y el grupos extremistas islámicos están ahí prácticamente tomando el poder, aunque se han mostrado mucho más moderados. Ya el primer ministro interino Mohamed al-Bashir pues ha dicho que va a respetar otras religiones y va a haber un momento de gobierno de transición hacia marzo y estos meses van a ser bastante importantes para ver hacia dónde va Siria. ¿Qué es el riesgo, no? Que no ocurriera lo que pasó en Afganistán, por ejemplo, el regreso de los talibanes de una manera tan importante, pero también tan dura, tan fuerte contra las mujeres y, como bien dices, contra otras religiones. ¿Eso entonces se comenzaría a disipar un poco, ese temor? Los primeros pasos que están dando es mucho más moderados. Hay que ver también que en este equilibrio quien gana y parece que está atrás respaldando o al menos guiando es Turquía. Entonces Turquía no le conviene tampoco un gobierno no gobierno, es decir, un tipo de anarquía como la de Afganistán. Entonces tendrán que tener ese pacto donde Turquía tiene mucho peso. Israel es frontera, hay que tomar en cuenta que incluso hubo ataques de Israel mucho más fuertes ya en territorio sirio después de que cayó Bashar al-Assad y ver en ese tipo de equilibrio a ver qué pasa. Y la posición de Irán, ¿no? Que también es fundamental. Sí, que fue Rusia e Irán perdieron bastante porque era aliado Bashar incondicional de ellos y también está la otra parte que están en la parte de los kurdos que también buscan poder y son muy prooccidentales. Entonces por eso digo que es como un juego de ajedrez. Qué difícil. Y mientras Bashar al-Assad voló a Rusia, ¿verdad? Ahí es donde se exilió. Bueno, lo que se dice. Sí, no, el Kremlin, aunque ha sido muy parco, muy reservado, da a entender que sí está allá prácticamente, él y su familia, y pues un exilio en Dorado, ¿no? Pues veremos qué es lo que ocurre. Al menos logró salvar la vida, porque este movimiento, pues sin duda, iba por él y por todo lo que representa como poder. Pues ahora sí ya veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Sí, será fundamental los siguientes meses. Gracias, cuídate Hasta mucho luego. y buen fin de semana. Igual. Es Horacio Besson. Vamos a la pausa, regresamos con Ivette y con Minelli, aquí. Bueno, tras el paso del huracán Otis en Acapulco, miles de familias se quedaron sin patrimonio. El arquitecto Manuel Cervantes estructuró una solución acorde a las necesidades de cada persona. Generó no solo una vivienda, sino un espacio que da viabilidad para un futuro económico promisorio, rompiendo el ciclo de la pobreza.
que surge en varias zonas de Acapulco. Al ver las afectaciones que había dejado este huracán en gente, el arquitecto Cervantes, junto con las organizaciones no gubernamentales Construyendo y Asociación Gilberto, se decidió a crear este proyecto nombrado Contigo, con K. Se diseñaron pies de casa, que es un concepto urbano social que habla de cómo uno crea o da pie a una vivienda. Y las casas o las viviendas siempre las imaginamos como patrimonios. De alguna forma, más allá de insisto, diseñar una casa como un elemento físico, un patrimonio que logre un concepto que es muy importante, que es romper el ciclo de pobreza. Cuando a una familia le permite romper un ciclo de pobreza y con ello invertir el dinero que antes destinaba a su vivienda, poderlo invertir en educación, en otras cuestiones de necesidades básicas o inclusive esparcimiento, logra uno, insisto, generar un patrimonio. Suerte la mía, Ivette Salgado y Minelia Taides. Viernes y estamos con deportes y entretenimiento. ¿Cómo estás, Ivette? Hola, muy bien, muy buenas noches. Buenas noches. Pues quiero hablarles de una película que ya tuve la oportunidad de ver ahora que estuvimos en el Festival de Los Cabos. La vamos a tener en unas semanas más en la cartelera mexicana, pero, híjole, es que no quiero dejar la oportunidad de decirles que Robbie Williams se está prácticamente sincerando frente a la cámara respecto a lo que ha sido su vida tan complicada en temas de adicciones y en temas del peso de la fama. Esto es parte de lo que comenta precisamente Robbie Williams respecto a la importancia de haber compartido su historia, híjole, nada fácil, la verdad. I spoke to Michael for 12 hours about my life over maybe more over, sessions. And then the collaboration went like this. You get on with it, Michael, and I'll stay out the way. There was just a warmth and an overwhelming sense of acceptance and compassion and empathy and love. I hate saying this because, this word has been, I suppose, abused. But for me, it's been healing. Do you know what? I'm excited for audiences to know that this is an incredible film that they need to tell their friends about and come back for a second viewing. That's what I'm excited about. Ahora, el dato aquí es que, como lo vieron en las imágenes, él es un mono, es un chimpancé, ¿no? Entonces, en algún momento de la vida él ha dicho que él se siente el ser menos evolucionado y platicando con el director de esta película, pues llegaron a la conclusión de que una representación a través del CGI podría funcionar. Lo interpreta en diferentes etapas distintos actores y él hace también ciertas cosas que tienen que ver con pues coreografías y demás ya en la etapa adulta. Así que pues ahí está. Robbie Williams se llama Better Man y la vamos a ver, yo creo que los primeros días de enero. Exactamente. ¿En plataformas o en cines? No, en cines. Ah, cines directamente. Hay que regresar al cine. Sí, por supuesto que sí. Y otra película que sí ya está en cines se llama Queer, es la nueva película de Luca Guadagnino. Híjole, qué bonita película en cuanto a poesía respecto a lo visual, respecto a lo que representan los afectos entre hombres gays, que de pronto, pues en una sociedad como esta están tan coartados en cuanto a expresar lo que sienten, más dentro de la comunidad. Esta historia se ubica varias décadas atrás y justamente pues es ese repaso por los lugares clandestinos, por cómo todo estaba muy, muy en el secretismo y pues bueno, esto es lo que comenta precisamente uno de los actores respecto a la importancia de tocar este tipo de sentimientos. Would you say Queer is more about longing or love or something else? Well, I think the essential root of it is love, and how complicated love can be, and strange and other and undefinable. And I think this love story is more akin to ones that at least I've experienced. It's love in spite of communication and how two people can have a longing for one another but not be able to reciprocate it or communicate it fully. Yeah.
Y una invitación bien, bien íntima a explorar esos afectos entre hombres. Así que déjense sentir. Vamos a verla también. Sí, vamos al cine. Hay que ir al cine. ¿Esta también está en cine? Esta ya se estrenó. Mira, esta ya se estrenó. Entonces tenemos mucha tarea, ya lo dijimos. Dos alternativas muy buenas. Oigan. Gracias. Sí, por nada. Platiquemos de deportes porque por hoy fue un día movidísimo en la Federación Mexicana de Fútbol. Juan Carlos Rodríguez pues renuncia a su puesto como alto comisionado presidente, ¿no? Era un puesto, un nombramiento medio extraño ahí que querían emular mucho a los deportes de Estados Unidos. Y bueno, sale Juan Carlos Rodríguez, menciona a la Federación Mexicana de Fútbol que por un tema personal, sin embargo, miren, ahí estábamos viendo un poco de las imágenes que pudimos captar justamente este día en la Federación Mexicana de Fútbol, porque hubo reunión de dueños y bueno, ahí es donde Juan Carlos presenta la renuncia, pero también se había hablado mucho de este tema del fondo de inversión que quiere traer Juan Carlos Rodríguez al fútbol mexicano. ¿Y qué pasa con ese fondo de inversión? Que no todos los dueños han estado de acuerdo, ¿no? Recordemos que todos deben de estar alineados porque al final, para que entre un fondo de inversión debe haber una reestructura importante justo del fútbol mexicano, y ese podría ser también uno de los temas por los cuales salió Juan Carlos Rodríguez. A ver, vamos a ver detallitos de esta gestión de Juan Carlos Rodríguez. ¿Qué pasó? Cesó a Diego Coca, nombró a Jaime Lozano como técnico interino, que ganaron, recordemos, una Copa Oro. Después, pues presentó este famoso fondo de inversión. Fracasó en la Nations League y en la Copa América, hay que mencionarlo y recordarlo. La salida de Jaime Lozano también se da por ello, y la llegada de Javier El Vasco Aguirre como nuevo entrenador de selección mexicana. Eso es lo que pasó hoy con Juan Carlos Rodríguez. Y también comentarles rápidamente que ya este domingo hay final de vuelta del fútbol mexicano, nada más para que lo anoten, para que no se lo pierdan. Este domingo Rayados recibe en su casa, en el Gigante de Acero, al América. Esto será a las 19 horas en el Gigante de Acero. Así la situación con la final del fútbol mexicano. Recordemos que va ganando el América 2-1. El árbitro será César Arturo Ramos Palazuelos, que recordemos tiene ahí ciertas cosas con el América, pero bueno, ya lo platicaremos después. Por cierto, Checo Pérez aparece hoy también en la lista de Red Bull. Recordemos que tiene contrato todavía por el 2025. No ha habido pues un comentario ya determinante por parte de la escudería de si se queda o no, pero ahí aparece ya en la lista para el próximo año. Ya nos vamos. Gracias. Buenas noches. Gracias, Ivette. Buenas noches. Gracias. Quédense con Pedro Gamboa.